¿Qué es el cristianismo? Es una pregunta que muchas personas hacen en el mundo que vivimos hoy. ¿Qué es ser un cristiano? ¿Cuál es el mensaje del cristianismo? Y como tantas cosas a las cuales generalmente somos expuestas y escuchamos preguntas como esta o respuestas que no son las acertadas, debemos comenzar diciendo primero lo que el cristianismo no es, porque vivimos en un mundo donde probablemente tú hayas escuchado una versión del cristianismo o personas hablando del cristianismo de una forma que Dios no declara en su palabra. Primero, el cristianismo no es un conjunto de normas, no es una religión para calmar la conciencia de aquellos que la practican. El cristianismo no es ser parte de un nuevo club en el cual yo ahora voy a un lugar los domingos y canto algunas canciones y me reúno con otros y saludo a otros. De hecho, el cristianismo no es tampoco una filosofía de vida en última instancia. El cristianismo no es nada de lo que el mundo dice que es. Tampoco es un lugar al que yo prefiero porque hay buenas personas o hay buenas familias y yo quiero tener un espacio allí. El cristianismo es mucho más que todo esto. ¿Qué es el cristianismo? Este texto que acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 hasta el 11, muestran que el cristianismo es caracterizado por un mensaje, y ese mensaje es el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. De hecho, mientras mantienes tu Biblia abierta, lo que quiero que hagamos es lo que hacemos cada domingo en este lugar. Estudiamos la palabra de Dios juntos y vemos lo que Dios dice en su palabra. Y 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 hasta el 11, encontramos una idea que permea todo el pasaje. Esta es la idea central de este pasaje y es el mensaje de la resurrección revela el poder de Dios para salvar. El mensaje de la resurrección revela el poder de Dios para salvar. Y lo que quiero que hagamos hoy, brevemente, en los pocos minutos que tenemos en esta mañana, es simplemente responder a 3 preguntas que marcan cómo el mensaje de la resurrección revela el poder de Dios para salvar. Cómo el mensaje de Dios es revelado en el hecho de que Él es poderoso para salvar. 3 preguntas que a lo mejor en algún momento tú te has hecho acerca del cristianismo y del mensaje cristiano, y que el mensaje de la resurrección, al ser expuesto en este capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo está escribiendo a una iglesia a la cual él amó mucho, aunque fue una iglesia que dio varios problemas. Y luego de amonestar a esta iglesia, él responde en este pasaje 3 preguntas sobre el mensaje de la resurrección. Esta es la primera pregunta. ¿Cuál es el carácter del mensaje de la resurrección? ¿Cuál es el carácter del mensaje cristiano? ¿Cuál es el carácter que tiene? Versículos 1 y 2 está la respuesta. Pablo dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué. Quiero detenerme aquí porque encontramos el primer aspecto, el primer carácter del mensaje cristiano. El mensaje cristiano es buena noticia. El mensaje cristiano es una noticia. De hecho, la palabra evangelio que aparece allí en tu Biblia es una palabra que literalmente significa buenas noticias. Y alguien dice: ¿por qué necesitamos esta buena noticia? No ¿por qué necesitamos buenas noticias? Porque todos vivimos en un mundo lleno de malas noticias. En ese mundo de malas noticias, el evangelio es la mejor de todas las noticias. Pero escuche por qué. La razón es esta: porque aunque usted, cuando enciende un televisor o entra a un social media o entra a Twitter o entra a Instagram o entra a TikTok o entra a cualquier lugar, ve todas las malas noticias que cubren el mundo, ninguna de ellas es la peor de todas las noticias. La peor noticia es esta. Génesis capítulo 3 dice que como seres humanos todos les dimos las espaldas a Dios. Todos nos apartamos de Dios.
Intentamos hacer lo que deseamos, intentamos hacer lo que se nos antojaba. La Biblia tiene una palabra para eso, le llama pecado. El problema es que el pecado trae como consecuencia la muerte, no solo muerte física, sino muerte espiritual, muerte por la eternidad. Esa es la peor noticia. Puedes tener un mundo hoy aplaudiendo todo lo que haces. Puedes incluso lograr muchas cosas en esta vida, pero sin Cristo tú estás perdido, estás en la mala noticia. Y la mala noticia es que por la eternidad no solo vives hoy separado de Dios, sino que vivirás separado de Dios a menos que haya una buena noticia. El evangelio de Dios, el mensaje del cristianismo y el mensaje de que Cristo se levantó de entre los muertos es la buena noticia, porque ella proclama que tú puedes recibir vida eterna en lugar de muerte eterna. Pablo les dice lo siguiente, él dice: yo les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes. Y quiero que ustedes vean la progresión en este pasaje. Pablo les predicó este mensaje. ¿Qué sigue? Él dice, ustedes ¿cómo dice su Biblia? Ustedes lo recibieron. Y dice, en el cual están firmes, versículo 2, por el cual también son salvos si retienen las palabras que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Cuando tú revisas todo este pasaje, lo que Pablo está diciendo es de que la prueba irrefutable de que tú has creído esta buena noticia no es que asentiste un día con la cabeza diciendo, sí, esas son buenas noticias. No es que un día tú dijiste, me simpatiza Jesús. No es que un día tú llegaste a una iglesia como esta. La prueba irrefutable de que tú recibiste este mensaje es que tú estás firme en él y estás perseverando en él. Es una buena noticia. Segundo, el mensaje cristiano es una proclamación gloriosa para que nosotros permanezcamos en él. Así que es buena noticia, es una proclamación gloriosa. Tercero, con respecto al carácter del mensaje cristiano, es que es una proclamación con palabras. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a escuchar una famosa frase que ha cubierto gran parte de los últimos años respecto a lo que es el cristianismo, y muchas personas hoy dicen, la repiten, y es: predica todo el tiempo y si te es necesario, habla. Es una frase que se oye muy piadosa, ¿verdad? Y la idea es de que tú estás predicando con la manera que tú vives. La respuesta es que aunque nuestro testimonio es parte fundamental, como lo vimos hoy al ver estos 3 bautismos, aunque nuestro testimonio es una parte fundamental que muestra el poder del evangelio, nuestro testimonio no es el evangelio. En otras palabras, el evangelio es una proclamación que se hace con palabras. Es una proclamación de un mensaje. Pablo les dice, yo les prediqué esta buena noticia. Yo les comuniqué las buenas noticias de salvación. El mensaje cristiano, por lo tanto, es acerca de la salvación. Es acerca de lo eterno. Es acerca de tener reconciliación con Dios. Es acerca de tener paz eterna. Es acerca de tener libertad eterna. El mensaje cristiano, finalmente, con respecto a su carácter, versículo 2 culmina diciendo, por el cual también son salvos. El mensaje cristiano exige una respuesta. Fíjense cómo Pablo concluye: si ustedes retienen la palabra que les prediqué, él dice en el versículo 1, ustedes recibieron. En otras palabras, cuando escuchas el evangelio como lo estás escuchando hoy, la respuesta tiene que venir de tu corazón, y siempre hay una respuesta al evangelio. Esa respuesta puede ser: hoy voy a entregar mi vida al Señor Jesucristo. Y es la respuesta que, si estás aquí hoy y no eres un cristiano, hemos orado que pase con tu vida. Que hoy puedas decir: yo necesito un Salvador. Y hoy me arrepiento de mis pecados y yo quiero una nueva vida en Cristo, como tienen ellos que testificaron por medio de su bautismo hoy. Pero el mensaje del evangelio siempre amerita una respuesta, y siempre damos una respuesta cuando lo escuchamos. Esa respuesta a veces
la he escuchado de muchas maneras, la he escuchado de personas decir, bueno, todavía no estoy listo. Y eso es básicamente no. Otras personas dicen, bueno, me gusta el cristianismo, pero yo lo voy a hacer luego. Y obviamente, aunque se oiga muy lógica la respuesta, esa respuesta es también un decirle no al mensaje del evangelio, porque las escrituras muestran que solo hay una respuesta apropiada cuando yo escucho el mensaje de la resurrección, y es caer de rodillas ante aquel que no solo murió en la cruz, sino que se levantó de entre los muertos y que es el Hijo de Dios, digno de ser adorado y digno de que entreguemos nuestra vida a Él. ¿Cuál es el carácter del mensaje cristiano? Es una buena noticia, es una proclamación con palabras, es un mensaje acerca de la eternidad y es un mensaje que exige una respuesta. Y mi oración es que si tú no has dado la respuesta apropiada hoy, que el Señor hoy te traiga a salvación. Hay una segunda pregunta en este pasaje. Y la segunda pregunta que podemos responder a la luz de este pasaje es esta. ¿Cuál es el contenido del mensaje cristiano? ¿De qué se trata el mensaje cristiano? Algunos de ustedes probablemente pisaron en una ocasión un lugar llamado iglesia. Y le dijeron, bueno, si vienes a Cristo, Él va a resolver todos tus problemas. Y muchos de ustedes pensaron que ese era el mensaje cristiano. Ese no es el mensaje cristiano. Algunos llegaron a algún lugar probablemente y le dijeron, si haces muchas buenas obras, entonces Dios te va a salvar. Pórtate bien, haz un vía crucis, haz esta promesa, cumple con este ritual, lleva a cabo esta confesión, haz este tipo de elemento, cumple con esta plegaria, lleva a cabo esta penitencia. Y algunos de ustedes, ese fue el único mensaje que ustedes escucharon, pero eso no es el evangelio. Ese no es el mensaje de buena noticia. Ese es un mensaje de muy mala noticia, porque es decirte que tú tienes que salvarte a ti mismo. Es decirte que tú puedes obrar y que suerte con eso a ver cómo te va. Pero las buenas noticias son mucho más que eso. Cuando nosotros proclamamos el mensaje del evangelio, sabemos que hay un contenido en ese mensaje. Hay un contenido glorioso en ese mensaje. ¿Cuál es el contenido del mensaje cristiano si no es ninguno de esos? ¿Cuál es el contenido del mensaje cristiano si no es mucho de lo que el mundo dice hoy que es el mensaje cristiano? Vamos a la palabra de Dios una vez más. El contenido del mensaje cristiano primero es uno centrado en la persona de Cristo. El evangelio es acerca de Cristo, es una buena noticia acerca de Cristo. Fíjense como dice el versículo 3, es una proclamación centrada en la persona de Cristo. Fíjense el versículo 3 allí en sus Biblias, porque yo les entregué, dice Pablo, en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, fíjense, como inmediatamente, desde que el mensaje de la resurrección sale, desde que el evangelio sale, hay un nombre que va a primar. Porque en el evangelio tu nombre, ni mi nombre, ni el nombre del pastor, ni de líderes, ni del que llegó por primera vez, ni del que tiene 40 años aquí, es el nombre grande. El nombre grande es el nombre de Cristo. Porque el evangelio es una proclamación centrada en la persona de Cristo. Versículo 3, Pablo dice, se trata de que Cristo, yo recibí este mensaje acerca de que Cristo es una proclamación no solo centrada en la persona de Cristo. El evangelio, el mensaje cristiano es una proclamación conectada con las palabras de Cristo. Fíjense, no solo centrada en la persona de Cristo, sino conectada con las palabras de Cristo. Fíjense cómo Pablo lo dice en este pasaje. Dice, porque yo les entregué, versículo 3, lo puedes leer allí, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo, dice luego, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, una de las enormes bendiciones que nosotros tenemos hoy es poder tener la Biblia en español. Poder leer la Biblia en nuestros propios términos e idiomas, porque ahora podemos ver lo que Dios dice. Cómo se utilizan los términos, cómo se utilizan los conceptos, cómo se utilizan las palabras. La Biblia originalmente fue escrita básicamente en 2 idiomas y hay un tercero del cual hay algunos versículos. Fue escrita básicamente en hebreo, en griego y algunas porciones en arameo.
qué difícil era saber lo que Cristo estaba diciendo. Y por muchos años las personas tenían que depender de alguien que leyera la Biblia en ese idioma, que tal vez fue traducido aún al latín, y ahora las personas no podían accesar a la palabra de Dios. Pero qué bueno es que nosotros hoy tenemos la palabra de Dios en nuestro propio idioma y podemos nosotros ver lo que dice la palabra de Dios. No es solo que yo estoy parado aquí predicando, es que tú puedes ver que de dónde está saliendo cada una de estas verdades. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué, hermanas? Porque el mensaje cristiano encuentra una fuente. Y esa fuente son las palabras de Cristo reveladas aquí. Él es el verbo eterno de vida y Él se ha revelado en todas las escrituras. Fíjense como Pablo dice: yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. En otras palabras, todo lo que sucedió al momento de Cristo ser entregado, al momento de ir a la tumba y al momento de resucitar y al momento de Él poner un pueblo para sí, todo esto había ya sido descrito en las escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro tiene un solo protagonista. No hay ningún hombre aquí que sea un héroe. El único héroe es aquel que, siendo Dios, tomó forma de hombre, completamente hombre en cuanto a su naturaleza humana, completamente Dios en cuanto a su naturaleza divina. Ese es Jesucristo. Las buenas noticias son acerca del glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Y Pablo dice, esta es una proclamación conectada con las palabras de Cristo. El mensaje cristiano, su contenido no solo es centrado y conectado con la persona y con las palabras de Cristo. Es una proclamación, es un mensaje convencido de la obra de Cristo. Es una proclamación convencida de la obra de Cristo. ¿De dónde sacamos ánimo en medio del dolor, como escuchábamos algunos testimonios esta mañana? De donde nosotros podemos, aún hayamos tenido la peor de todas las semanas, podemos levantar nuestra mirada al cielo y gritar aleluya, alabanza al que venció. En su muerte y resurrección hay salvación. Es esto, es porque el mensaje y la proclamación del evangelio está convencida de la obra de Cristo. Primero, convencida de la entrega que Cristo hizo. Léalo allí, miren cómo dice: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, versículo 3, versículo 4, que fue sepultado. ¿Qué era lo que Cristo estaba haciendo allí en la cruz? ¿Recuerdan muchas veces cómo vinieron algunos caminando alrededor, los guardias caminando alrededor, las personas caminando alrededor? Si este es el Hijo de Dios, ¿por qué no baja de la cruz? ¿Por qué no bajaba de la cruz? Porque en la cruz Él estaba haciendo algo que ni tú ni yo podemos hacer. En la cruz Él estaba sustituyendo a pecadores como tú y como yo. Este es el mensaje glorioso de lo que Cristo ha hecho. Esa es la obra gloriosa de Cristo. Si tú has intentado con todas tus fuerzas comprar tu salvación, ganar el favor de Dios, ese es un camino fallido. Porque el único que provee salvación es Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo provee esa salvación? ¿Cuál es su obra? Él vivió la vida perfecta que tú y yo no hemos vivido. Oh, pastor, yo pensé que usted era perfecto. Pregúntame a mí. Ninguno de nosotros somos perfectos. No estamos aquí en base a nuestra perfección. Estamos aquí en base a la obra bendita de aquel que vivió la vida perfecta. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Él vivió la vida perfecta que nosotros no hemos vivido. Él cumplió con todo lo que era la justicia de Dios. Pero Él murió en la cruz, la muerte que merecíamos nosotros, que Él no merecía. Él sufrió en la cruz por nosotros. De hecho, Él se entregó por nosotros. Y alguien dice, wow, lo llevaron hasta la cruz. Esa es simplemente la perspectiva humana. Hebreos capítulo 9, versículo 14 te da la perspectiva divina de lo que estaba sucediendo allí. Hebreos 9, 14 dice, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció.
sin mancha a Dios. En otras palabras, lo que tú tienes en la cruz no es simplemente lo que estaban haciendo estos seres humanos en su pecado. Lo que tienes allí en la cruz del Calvario es el Hijo glorioso de Dios diciendo: yo tomo el lugar de todos aquellos que yo salvo. Yo en la cruz del Calvario estoy ofreciendo mi vida. Hermanos, la cruz es el glorioso poema de amor que todos necesitamos. Los hombres fallan, las mujeres fallan, las familias fallan, nosotros fallamos. Solo hay uno que no falla y ese es Jesucristo. Y en momentos de soledad y en momentos de dolor, y algunos probablemente llegue hasta aquí y diga: yo, pastor, llegué hasta aquí porque alguien me invitó hoy. Y yo no tengo ni ideas de si alguien me ama, ni siquiera si Dios me ama. Yo me siento solo, me siento abandonado. Esto es lo que te imploro hoy a la luz de este pasaje. Mira a la cruz del Calvario, porque el amor de Dios está allí, Él mismo ofreciéndose por ti, si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Es una proclamación convencida de la entrega del Señor Jesucristo, como dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 4, no solo murió en la cruz. Versículo 4, que fue, como dice, sepultado. A los ojos de todos los que le rodeaban, fue llevado a una tumba. Fue sepultado, fue colocado allí en esa tumba. Y humanamente, la esperanza de todos los que estaban allí se fue al piso, aún de sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué hacemos con todas las palabras de este maestro que dijo que él podía salvar? Y no pudo bajarse de la cruz. Fue asesinado, fue llevado a un sepulcro. La esperanza de sus discípulos se fue al piso. La esperanza de las multitudes simplemente trataron de responder a las dudas que ellos habían tenido, y muchos de ellos dijeron: ahí está, este es su Salvador. Muchos ni siquiera entendían lo que estaba pasando. El desconsuelo durante los días de su sepultura estaban allí. Las mujeres que servían en su ministerio desconsoladas. Puedes leer más de eso en Lucas capítulo 24. Sin embargo, la muerte no lo pudo vencer. Sin embargo, la muerte tuvo que caer de rodillas ante aquel que es el autor de la vida. La muerte tuvo que doblegarse delante de aquel que tiene poder sobre la muerte. De hecho, es el único que tiene poder sobre la muerte. Aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, como cantábamos hace apenas algunos minutos. Al tercer día, en la mañana, el león rugiente rugió en medio de aquel sepulcro para decirle a la muerte y a todo el universo creado y todo lo que había por crear, que había un Salvador que podía vencer la muerte y que podía traer salvación al corazón de muchos. Que Él era la promesa que nosotros necesitábamos. Mira cómo Pablo lo dice: y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. La proclamación cristiana, el mensaje cristiano es uno convencido de la victoria de Cristo, venciendo la muerte, convencida del testimonio de esa victoria. Versículo 5. El testimonio de esa victoria, de esa obra bendita de nuestro Salvador. Hace unos días leía las siguientes palabras de uno de mis mentores cuando estuve en el seminario, Dr. Charles Quarles. Y él decía: esto es lo que estaba sucediendo en la cruz. Satanás, los guardias, los sacerdotes, los religiosos, los que estaban allí, todos pasaban y decían: si este es el Hijo de Dios, Dios lo va a rescatar de la muerte. Dios lo va a rescatar de la muerte y lo va a bajar de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, tú serás rescatado de la muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios lo hizo de una manera mucho más poderosa. Porque no rescató a Cristo de la muerte antes de que Él muriera, sino que
Cristo murió y entonces ahí Él se levanta de entre los muertos para que fuera una declaración todavía más poderosa. Dios puede no solo librar de la muerte, Él puede sacarte de la misma muerte. Él es el todopoderoso Dios. Versículo 5. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Cómo se esparció el testimonio, versículo 5. Cristo resucitó y apareció a Cefas, a Pedro. Después apareció a los 12, versículo 6. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, dice Pablo, viven aún. Lo cual es un maravilloso testimonio, porque lo que Pablo está diciendo es: yo estoy escribiendo esto y es tan ciertísimo que algunos viven hoy. Si esto no hubiera ocurrido, simplemente el mensaje del evangelio no pasa del primer siglo, porque ellos hubieran dicho, yo estuve ahí, eso no sucedió. Pero lo que Pablo está diciendo es: Cristo no solo resucitó, Él se dio testimonio a sí mismo delante de más de 500 hermanos a la vez. Dice Pablo, la mayoría de los cuales viven aún, aunque algunos han muerto. Versículo 7, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Me encanta cómo Lucas describe esto en el libro de Hechos. Lucas, en el capítulo 1 de Hechos, oiga cómo él lo dice. Él dice: después de haber resucitado, Él se presentó vivo delante de ellos. Lo que nosotros celebramos hoy no es una historia hueca, no es una filosofía oculta dentro de los misterios. Lo que nosotros celebramos hoy es un hecho histórico, glorioso, milagroso. Cristo venció la muerte. Y Lucas dice en Hechos 1, se presentó vivo. La resurrección, hermanos, es una obra del Padre. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice: Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. La resurrección es también una obra del Hijo. En Juan capítulo 10, versículo 17 hasta el 18, esas son las palabras de Cristo antes de ir a la tumba. Él dijo: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. La resurrección es una obra del Hijo, pero la resurrección es también una obra, una proclamación del Espíritu de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4. Y quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, la resurrección es una obra trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, estuvieron involucradas en la gloriosa proclamación del Evangelio. Y es esta: Cristo venció la muerte. Y luego apareció a los que iban camino a Emaús. Se apareció a Simón, se apareció a 10 discípulos reunidos sin Tomás. Luego se apareció a los 11 con Tomás y le dijo a Tomás: ven, inserta tú mismo tus manos aquí, tus dedos aquí. Luego le apareció a 7 en el lago de Tiberias, le apareció a Jacobo, le apareció a los discípulos en Jerusalén, le apareció a las mujeres y le apareció, dice Pablo, a más de 500. Muchos preguntan hoy cuáles son las evidencias de la resurrección de Cristo. Yo creo que la pregunta está muy mal hecha. Tenemos las evidencias. La pregunta es la siguiente: ¿de qué es la resurrección la evidencia? La resurrección de Cristo es la evidencia que destruye toda duda. Destruye toda duda acerca de quién era Jesús. Destruye toda duda acerca de lo que Él hizo. Destruye toda duda de si Él regresará. Destruye toda duda de si Él lo prometió. Cuando Cristo resucitó, Él proclamó quién Él era. Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Cuando Cristo resucitó, Él mostró que había salvado a pecadores como tú y como yo que venimos a Él. Cuando Cristo resucitó, Él proclamó: yo voy a regresar por ustedes, y estamos esperando su venida. Y cuando Él resucitó, Él manifestó que Él era capaz de hacer todo aquello que Él promete. Por eso en Cristo todas las promesas de Dios son sí y son amén. Hermanos, qué confianza nos provee a nosotros eso hoy. La confianza que provee el saber que la muerte ha sido vencida. La confianza que provee que mi deuda ha sido pagada.
La confianza que provee que la resurrección proclama la más grande de nuestras confianzas. Proclama que Jesús es quien dijo ser. Que aquel que colgaba en el madero y murió tiene poder para transformar los destinos de muerte en vida eterna por su sacrificio. No es una sorpresa, hermanos. No es una sorpresa, hermanas. El ver a creyentes entregando su vida por Cristo como mártires en toda la historia de la iglesia, porque ellos saben que servían a aquel que tiene poder sobre la muerte, aquel que es Dios de vivos, porque es capaz de no solo vencer la muerte, sino resucitar a aquellos que han creído en Él. Una de las experiencias más hermosas de toda mi niñez, en el año 1990, mi abuela que me predicó el Evangelio, estando yo al lado de su cama, yo tuve la oportunidad de ver a una mujer mirando las sombras de la muerte, sabiendo que su Salvador había vencido la muerte. Son imágenes imborrables en el corazón de cualquier creyente, porque este mensaje que nosotros proclamamos no es un cuento de hadas. Este mensaje que nosotros proclamamos es la verdad de los siglos, capaz de transformar nuestras vidas por siempre y para siempre, por lo cual un cristiano puede mirar a la muerte sin temor y decir: yo sé que la muerte solo cumple un rol ahora en mi vida, y es ser una puerta para yo encontrarme con mi Salvador cuando Él lo determine, y que aún de la muerte en su venida, Él resucitará a aquellos que han creído en Él. Todo 1 Corintios 15 fue escrito con eso en mente. Versículo 8. ¿Cómo termina el apóstol Pablo este pasaje? Termina diciendo: y al último de todos, le apareció a más de 500, le apareció a los que andaban con Él, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Se me apareció a mí. Pablo, un perseguidor de la iglesia, versículo 9 hasta el 11. Un hombre que estaba tratando de exterminar a los cristianos. Un día, él cambió su ropa de perseguidor a ser perseguido por una sola razón. Él vio al Cristo resucitado. En camino a Damasco, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquel día, él vio al Señor Jesucristo. Es el último. No haga caso ni crea a nadie que venga hoy diciendo: tuve una experiencia, yo vi una visión, el Señor Jesús se me apareció. Pablo dice: Él fue el último. Después del último no va nada. Y dice Pablo: yo fui el último. Y lo que Pablo está diciendo al decir eso es esto. Pablo está diciendo: hoy tenemos un testimonio verdadero y claro. Hermanos, como alguien ha dicho, esto destruye completamente el mito aquel que dice: los discípulos querían creer que Cristo resucitó. Juan 20, lo leímos hoy. ¿Recuerdan a María en el sepulcro? Ella estaba dispuesta a creer cualquier cosa menos que Cristo había resucitado. Le dijo al mismo Cristo que era mentira la resurrección. Pablo no estaba buscando hacerse cristiano. Estaba buscando destruir a los que proclamaban el mensaje de la resurrección. ¿Por qué creyeron? Tomás dijo: yo no voy a creer eso. Y luego creyó. ¿Por qué creyeron? No creyeron porque querían creer. Creyeron porque las evidencias de la resurrección de Cristo eran tan contundentes, eran tan fuertes, que la única opción que ellos tenían era caer de rodillas delante de aquel que resucitó entre los muertos. Tú no cambias de ser un perseguidor de la iglesia ahora a estar dispuesto a que te corten la cabeza por Cristo, por una historia, por un cuento. Tú cambias si tú realmente tuviste un encuentro con el Cristo bendito. Eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Cristo es el glorioso Salvador. ¿Cómo terminamos? Con una tercera y última pregunta es esta.
¿Cuál es el elemento clave que distingue el mensaje cristiano? ¿Cuál es ese elemento clave? Hemos visto el carácter del mensaje, es una buena noticia. Es la buena noticia acerca de la salvación. Y si tú estás aquí hoy, esa es la buena noticia que tú necesitas si no eres un creyente. Y si eres un creyente, esa es la buena noticia que vas a necesitar todos los días hasta el fin. ¿Qué hace el mensaje del cristianismo diferente? ¿Cuál es la clave que distingue el mensaje cristiano de todo lo que existe hoy? Desde gurús en la India hasta TikTokers hablando de espiritualidad. ¿Por qué el mensaje cristiano es distinto a toda filosofía hueca? ¿Por qué es distinto al mensaje de cualquier religión? ¿Por qué el mensaje de Cristo es distinto? ¿Cuál es la clave? La encuentras allí, versículo 9. Porque el mensaje de la resurrección revela lo que ningún otro mensaje revela. Versículo 9. Pablo dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No tenemos apóstoles hoy. Pablo dice, yo fui el último, soy el más insignificante, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Lo que Pablo hace es él confiesa su pecado, porque él sabe que este mensaje tiene un elemento clave que lo distingue de cualquier otro. Se llama gracia. Este mensaje proclama que tú no eres salvo por lo que tú haces, que tú no eres salvo por lo que tú has hecho, que tú no eres salvo por tus buenas obras o por obras dudosas o por hacer obras religiosas o por hacer algún tipo de ritual, que la única oportunidad que tú y yo tenemos de ser salvos es poder ver a aquel que es poderoso para salvar, y ese es Jesucristo. Y eso es buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Algunos han dicho de Pablo que era un asesino porque él participó en la muerte aún de mártires cristianos como Esteban. Y lo que este texto muestra es el poder glorioso de Dios proclamado en este mensaje. Porque si a un hombre que persiguió a la iglesia, que fue parte de complot para matar a cristianos, si aún ese hombre pudo ser alcanzado por este mensaje y ser transformado para proclamar el mensaje de Dios, entonces cualquiera puede ser salvo si viene a Cristo Jesús. Yo no sé cuál es tu pasado. A lo mejor tú digas, pastor, tú no has visto la hoja de vida, pastor. Si tú miras toda mi historia, si tú miras aún mi presente, tú ni siquiera te puedes imaginar todo lo que yo he hecho. Déjame proclamarte una vez más el mensaje de la resurrección. Es este: Cristo se levantó de entre los muertos para transformar a personas como tú. Cristo se levantó de entre los muertos para mostrarte que aunque tus pecados sean negros y sean rojos como el carmesí, ellos pueden venir a ser como blanca lana, porque Cristo puede limpiar de todo pecado a aquellos que vienen a Él. La resurrección proclama eso. Pablo dice, yo perseguí a la iglesia. ¿Cómo es que hoy proclamo este mensaje? Porque este mensaje no solo salva a los que lo escuchan, este mensaje primero salvó a los que lo proclaman. Pablo dice, es gracia lo que he recibido. Esto es lo que hace este mensaje diferente. En cualquier lugar te dirán, déjame ver tu hoja de vida, cumple con esto. Y vamos a ver si tú eres salvo, vamos a ver si tú eres... Hermanos, este mensaje es para aquellos que como tú y como yo no tienen una hoja de vida limpia, porque todos hemos pecado. Alguien dice, yo soy bueno, yo no le hago daño mal a nadie, yo he sido bueno toda mi vida. No te engañes, la palabra de Dios dice, todos hemos pecado, todos necesitamos un Salvador. La buena noticia es esta: Cristo es ese Salvador. Y hoy puede ser el día, si tú no estás en Cristo, de que hoy puedas comenzar a vivir por Él y para Él. Pablo luego escribió en 1 de Timoteo 1:12 hasta el 16. Él dijo, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, entre los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Sin embargo,
Por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y probablemente tú estás ahí. Hermanos, cuando Pablo escribió esto, si tú eres cristiano, tú no eras cristiano, ni yo tampoco. Y vinimos a creer al testimonio de la verdad por la proclamación gloriosa que encontramos en la palabra de Dios. Versículo 10. Lo que hace distinto al cristianismo es esa gracia que cambia nuestra misión de vida. Versículo 10, parte B. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermanos, su resurrección es un mensaje que sustituye nuestra misión de vida. Verso 11. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Es hermoso porque el mensaje y el poder de este mensaje no radica en el portador del mensaje, sino en la persona que este mensaje proclama, y ese es Jesucristo. Y la gloria sea para Él en todos los suyos. Él absorbió toda la ira sobre Él para que nosotros pudiéramos tener salvación en Él. Si tú eres un cristiano, este capítulo, 1 Corintios 15, fue escrito a una iglesia, yo lo mencioné, las iglesias de Corinto, ellas habían sido confundidas muchas veces y Pablo le escribe para decirles, hay salvación porque Cristo resucitó. Hermanos, me encantan las palabras de un autor estadounidense que ya está con el Señor. Él decía, si Cristo resucitó, todo va a estar bien. Es el testimonio glorioso de que Dios está en control. Es el testimonio glorioso de que el mundo es mucho más que todo esto terrenal que miras. Que el mal no triunfará. Que Dios tiene la última palabra. Y que en su venida Él establecerá su reino por siempre y para siempre. Pero también es el testimonio de que si tú no eres un cristiano hoy, Él te hace un llamado de que vengas a Él. Porque un día todos nos pondremos de pie delante de Él. Y no tendremos ninguna excusa. Porque la resurrección es el mensaje que proclama quién Él es, lo que Él ha hecho. Y la buena noticia es que hoy, si tú no eres un cristiano, puedes venir a Él diciendo, Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y confío en ti. Iglesia, tenemos un mensaje que proclamar. Es el mensaje glorioso de la resurrección. Es el que nos hace caminar en este mundo a pesar de las vicisitudes y de las circunstancias, sabiendo que Cristo resucitó y que en su venida nosotros también resucitaremos con Él.